Cuarta parte del iniciar con Quijote de la Mancha, capítulo 28, que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero sucede en la misma sierra. Felicísimos y venturosos los tiempos, donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha, pues por haber tenido tan horrorosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta de la andante caballería. Gozamos ahora, en esa nuestra edad, necesitada de alegres entretenimientos, no solo de la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios, que en parte no son menos agradables, artificiosos y verdaderos que la misma historia, la cual, prosiguiendo su rastrillado y torcido y aspado hilo, cuenta que así como el cura comenzó a prevenirse para consolar a Cardenio, lo impidió una voz que llegó a sus oídos que con tristes acentos decía de esta manera: Ay Dios, si será posible que se haya hallado un lugar que pudiera servir de escondida sepultura a la carga pesada de este cuerpo, que tan contra mi voluntad sostengo. Si será, si la soledad que promete no se cierra, no me mienten. Ay desdichada, y cuán más agradable compañía eran estos riscos y malezas a mi intención, pues me darán lugar para que con quejas comunique mi desgracia al cielo, que no la de ningún hombre humano, pues no hay ningún en la tierra de quien se pueda esperar consejo en las dudas, alivio en las quejas ni remedio en los males. Todas estas razones oyeron y percibieron en el cura y los que con él estaban, y por parecerles como ello era, que allí junto las decían, se levantaban a buscar al dueño, y no hubieron andado 20 pasos, cuando detrás de un peñasco vieron sentado al pie de un fresno a un mozo vestido como labrador, al cual, por tener inclinado el rostro, a causa de que se lavaba los pies en el arroyo, que casi por allí corría, no se le pudieron ver por entonces, y ellos llegaron con tanto silencio que él no fueron sentidos, ni él estaba otra cosa atento que a lavarse los pies, que eran tales que no parecían sino dos pedazos de blanco cristal, que entre las otras piedras del arroyo se habían nacido. Suspendióles la blancura y belleza de los pies, pareciéndoles que no estaban hechos a pisar terrones, ni andar tras el arado y los bueyes, como mostraba el hábito de su dueño. Y así, viendo que no habían sido sentidos, el cura que iba adelante hizo señal a los otros dos que agazapasen o escondiesen detrás de unos pedazos de peña que allá había, y así lo hicieron todos. Miraron con atención lo que el mozo hacía, el cual traía pues un capotillo pardo de 2 haldas, muy ceñido al cuerpo con una toalla blanca. Traía asimismo unos calzones y polainas de paño pardo y en la cabeza una montera parda. Tenía las polainas levantadas hasta la mitad de la pierna que sin duda alguna de blanco alabastro parecía. Acabóse de lavar los hermosos pies y luego con un paño de tocar que sacó debajo de la montera se lo limpió, y al querer quitársele al suero si tuvieron lugar que los miraba, estaban de una hermosura incomparable, tal que Cardenio dijo al cura con voz baja: Esta, ya que no es Lucinda, no es persona humana sino divina. El mozo se quitó la montera y sacudiendo la cabeza a una y a otra parte, se comenzaban a descoger y a esparcir unos cabellos que pudieran los del sol tenerles envidia. Con esto conocieron que él parecía el labrador, era mujer, y ella delicada, y una más hermosa que hasta entonces los ojos de los dos habían visto, ni aun los de Cardenio si no hubieran mirado y conocido a Lucinda, que después afirmó que sobre la belleza de Lucinda podía contender con aquella. Los luego sus rondos cabellos no solo le cubrieron las espaldas, mas todo en torno le escondieron debajo de ellos, que no eran sino los pies, ninguna otra cosa de su cuerpo se parecía, tales y tantos eran. En esto le sirvió un peine unas manos, que si los pies en el agua habían parecido pedazos de cristal, las manos en los callos semejaban pedazos de apretada nieve, todo lo cual en más admiración y más deseo de saber quién era ponía a los tres que la miraban.
Por eso determinaron de mostrarse y al mismo movimiento que hicieron de ponerse en pie, la hermosa moza alzó la cabeza y apartándose los cabellos de delante de los ojos, con entrambas manos miró los que ruido hacían, y apenas los hubo visto, cuando se levantó en pie y sin aguardar a calzarse, ni a recoger los cabellos, asió con mucha presteza un bulto como de ropa que junto así tenía, y quiso ponerse en huida, llena de turbación y sobresalto. Mas no hubo dado 6 pasos cuando no pudieron sufrir los delicados pies la aspereza de las piedras. Dio consigo en el suelo, lo cual visto por los tres salieron a ella, y el cura fue el primero que le dijo: Deteneos, señora, quien quiera que seáis, que lo que aquí veis tienen intención de serviros, no hay para que pongáis en tan impertinente huida, porque ni vosotros pues lo podrán sufrir ni nosotros consentir. A todo esto, ella no respondía palabra atónita y confusa. Llegaron pues a ella, siguiéndola por la mano el cura, prosiguió diciendo: Lo que esto traje, señora, nos niega, vuestros cabellos nos descubren, señales claras que no deben de ser poco momento las causas que han disfrazado vuestra belleza en hábito tan indigno, y traidora a tanta soledad como es esta, en la que ha sido ventura de hallaros, sino para dar remedio a vuestros males, a lo menos para dar los consejos, pues ningún mal puede fatigar tanto ni llegar tan al extremo de serlo. Mientras no acaba la vida, que rehuya de no escuchar ni siquiera el consejo que con buena intención se le da al que lo padece. Así que, señora mía o señor mío, o lo que vos quieres ser, perded el sobresalto que nuestra vista os ha causado y contarnos vuestra buena o mala suerte, que nosotros juntos en cada uno hallaréis quien nos ayude a sentir vuestras gracias. En tanto que el cura decía razones, estaba la disfrazada moza como embelesada, mirándolos a todos sin mover labio ni decir palabra alguna. Mira así como rústico al llano, que de improviso se le muestran cosas raras y él jamás vistas. Mas volviendo el cura a decirle otras razones, al mismo efecto encaminadas, dando ella un profundo suspiro, rompió el silencio y dijo: Pues que la soledad de estas sierras no ha sido parte para encubrirme, ni la soltura de mis descompuestos cabellos no ha permitido que sea mentirosa mi lengua. En balde sería fingir yo de nuevo ahora lo que si se me creyese sería más por cortesía que por otra razón alguna. Presupuesto esto, digo, señores, que os agradezco el ofrecimiento que me habéis hecho, el cual me ha puesto en obligación de satisfaceros en todo lo que me habéis pedido, puesto que temo que la relación que os hicierais de mis desdichas os ha de causar, al par de la compasión, de la pesadumbre, porque no habéis de hallar remedio para remediarlas, ni consuelo para entretenerlas. Pero con todo esto, porque no ande vacilando mi honra en vuestras intenciones, habiéndome ya conocido por mujer, y viéndome moza, sola y en ese traje, cosas todas juntas y cada una por sí, que pueden echar por tierra cualquier honesto crédito. Os sabré decir lo que quisiera callar si pudiera. Todo esto dijo sin parar la que tan hermosa mujer parecía, con tan cierta lengua, con voz tan suave que no menos les admiró su discreción que su hermosura, y tornándole a hacer los nuevos ofrecimientos y nuevos ruegos para que lo prometido cumpliese. Ella, sin hacerse más de rogar, alzándose con toda honestidad y recogiendo sus cabellos, se acomodó en el asiento de una piedra y puso los tres alrededor de ella, haciéndose fuerza por detener algunas lágrimas que a los ojos se le venían. Con voz reposada y clara comenzó la historia de su vida de esta manera. En esta Andalucía hay un lugar de quien toma título un duque, que la desea uno de los que se llama Grandes de España. Ese tiene 2 hijos, el mayor heredero de su estado y al parecer de sus buenas costumbres, y el menor, no sé yo de que sea heredero, sino de las traiciones de Bellido, y de los embustes de Galalón. De este señor son vasallos mis padres, humildes en linaje, pero tan ricos que si los bienes de su naturaleza igualaran a los de su fortuna, ni ellos tuvieran más que desear, ni yo temiera verme en la desdicha en que me veo. Porque quizás nace mi poca aventura de la que no tuvieron ellos en no haber nacido ilustres.
Bien es verdad que no son tan bajos que pudieran enfrentarse de su estado, ni tan altos que a mí me quite la imaginación que tengo de que su humildad viene mi desgracia. Ellos, en fin, son labradores, gente llana sin mezcla de alguna raza más sonante, y como suele decirse, cristianos viejos, graciosos, pero tan ricos que su riqueza y magnífico trato les va poco a poco adquiriendo nombre de hidalgos y aún de caballeros, pues que la mayor riqueza y nobleza que ellos apreciaban era de tenerme a mí por hija, y así, por no tener otra ni otro que les heredase. Como por ser padres aficionados, yo era una de las más regaladas hijas que padres jamás regalaron. Era el espejo en que se miraban, el báculo de su vejez y el sujeto a quien encaminaban, midiéndolos con el cielo, todos sus deseos, de los cuales por ellos tan buenos, los míos no salían en un punto, y del mismo modo que yo era señora de sus ánimos, así lo era de su hacienda. Por mí se recibían y despedían los criados, la razón y cuenta de lo que se sembraba. Y cogía pasada por mi mano los molinos de aceite, las lagueras de vino, el número del ganado mayor y menor, el de las colmenas. Finalmente, de todo aquello que era un tan rico labrador como mi padre puede tener y tenía yo la cuenta y era la mayordomo y señora, con tanta solicitud y con tanto gasto suyo, cuidadamente no acertaré a encarecerlo. Los ratos que el día me quedaban, después de haber dado lo que convenía de los mayorales a capataces y a otros jornaleros, los entretenían en ejercicios que sonda a las doncellas tan lícitos como necesarios, como son los que ofrece la aguja y la almohadilla y la rueca muchas veces. Y si alguna por recrear el ánimo, estos ejercicios dejaba. Me acogía al entrenamiento de leer algún libro devoto o a tocar una arpa, porque la experiencia me mostraba que la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Esta pues era la vida que yo tenía en casa de mis padres, la cual si tan particularmente he contado no ha sido por ostentación ni por la de entender que soy rica, sino porque se advierta cualquier culpa me he venido de aquel buen estado que dicha el infeliz en que ahora me hallo. Es pues el caso que pasando mi vida en tantas ocupaciones y en un encerramiento tal, que al de un monasterio pudiera compararse, sin ser vista, a mi parecer, de otra persona alguna que de los criados de casa, porque los días que me iba a misa era tan de mañana y tan acompañada de mi madre y otras criadas, y yo tan cubierta y recatada que apenas veían mis ojos más tierra de aquella donde ponían los pies. Y con todo eso, los del amor o los de la ociosidad, por mejor decir, a quien los del lince no pueden igualarse, me vieron, puestos que la solicitud de don Fernando, que ese es el nombre del hijo menor del duque que os he contado, no hubo bien nombrado a don Fernando, la que el cuento contaba cuando a Cardenio se le mudó la calor del rostro y comenzó a trasudar con tan grande alteración que el cura y el barbero que miraron en ello temieron que le venía aquel accidente de locura que habían oído decir que de cuando en cuando le venía. Mas Cardenio no hizo otra cosa que trasudar y estarse quieto, mirando de hito en hito a la labradora, imaginando quién era, la cual, sin advertir en los momentos de Cardenio, prosiguió su historia diciendo: y no me hubieron visto, cuando según él dijo después que quedó tan preso de mis amores, cuando lo dieron bien a entender sus demostraciones, mas por acabar presto con el cuento, que no le tiene de mis desdichas, quiero pasar en silencio las diligencias que don Fernando hizo para declararme su voluntad. Sobornó toda la gente de mi casa, dio y ofreció dádivas y mercedes a mis parientes. Los días eran todos de fiesta y de regocijo en mi calle. Las noches no dejaban dormir a nadie las músicas, los billetes que sin saber cómo a mis manos venían eran infinitos, llenos de enamoradas razones y ofrecimientos, con menos letras que promesas y juramentos. Todo lo cual no solo no me ablandaban, pero me endurecían de manera como si fuera mi mortal enemigo, y que todas las horas que para reducirme su voluntad hacía las hiciera para el efecto contrario. No porque a mí me pareciese mal la gentilencia de don Fernando, ni que tuviese demasiadas sus solicitudes, porque me daba un no sé qué de contento de verme tan querida y estimada por tan principal caballero,
y no me pesaba ver en sus papeles ni mis alabanzas. Que en esto, por feas que seamos las mujeres, me parece que a mí siempre nos da gusto el oír que nos llamaban hermosas. Pero a todo esto se opone mi honestidad y los consejos continuos que mis padres me daban, que ya muy al descubierto sabía la voluntad de don Fernando, porque ya a él no se le daba nada de que todo el mundo la supiese. Decíame mis padres que en sola la virtud y bondad dejaban y depositaban su honra y fama, que considerase la desigualdad que había entre mí y don Fernando, que por aquí echaría de ver que en sus pensamientos, aunque él dijese otra cosa, más se encaminaban a su gusto que a mi provecho, y que si yo quisiese poner en alguna manera algún inconveniente para que él se dejase de su injusta pretensión, que ellos me casarían luego con quien yo más gustase, así de los más principales de nuestro lugar, como de todos los circunvecinos, pues todo se podía esperar de su mucha hacienda y de mi buena fama. Con estos ciertos prometimientos y con toda la verdad que ellos me decían, fortificaban yo mi interés y jamás quise responder a don Fernando palabra que no le pudiera mostrar, aunque de muy lejos esperanza de alcanzar su deseo. Todos esos recatos míos que él debía de tener por desdenes debieron de ser causa de avivar más su lascivo apetito. Que este nombre quiero dar la voluntad que me mostraba, la cual si ella fuera como debía no la supiera de vosotros ahora, porque hubiera faltado la ocasión de decírosla. Finalmente don Fernando supo que mis padres andaban por amistad, por quitarle a la esperanza de poseerme y a lo menos porque yo tuviese más guardas que para guardarme. Y esta noche, a sospecha y a causa, para que hiciese a lo mejor oréis, y fue que una noche, estando yo en mi aposento, con sola la compañía de una doncella que me servía, teniendo bien cerradas las puertas por temor que, por descuido, mi honestidad no estuviese en peligro, sin saber ni imaginar cómo en medio de estos recatos y prevenciones, y en la soledad de ese silencio y encierro me le hallé delante, cuya vista me turbó de manera que me quitó la de mis ojos y me enmudeció la lengua, y así no fue poderosa de dar voces ni aun le creo que me las dejara dar, porque luego se llegó a mí y tomándome entre sus brazos, porque yo como digo no tuve fuerzas para defenderme, según estaba turbado comenzó a decirme tales razones, que no sé cómo es posible que tenga tanta habilidad la mentira, que la sepa componer de modo que parezcan tan verdaderas. Hacía el traidor que sus lágrimas acreditasen sus palabras y los suspiros su intención. Yo, pobrecilla, sola, entre lo mío y mal ejercitada, en casos semejantes comencé, no sé en qué modo, a tener por verdaderas tantas falsedades, pero no de suerte porque me moviesen a compasión, menos con sus lágrimas y suspiros, y así, pasándoseme aquel sobresalto primero, torné algún tanto a cobrar mis perdidos espíritus, y con más ánimo del que pensé que pudiera tener, le dije. Si como estoy, señora, en tus brazos, estuviera entre los de un león fiero, y el librarme de ellos se me asegurara con que hiciera o dijera cosa que no fuera en prejuicio de mi necesidad, y así fuera posible hacerla o decilla. ¿Cómo es posible dejar haber sido lo que fue? Así que si tú tienes ceñido mi cuerpo con tus brazos, yo tengo atada mi alma con tus buenos deseos, que son tan diferentes de los suyos. Como lo verás y con hacerme fuerzas quisieres pasar delante de ellos. Tu vasalla soy, no tu esclava. Tiene nieve imperio de la nobleza de tu sangre para deshonrar y tener en poco la humildad de la mía. Y en tanto me estimo yo villana y labradora como tu señor caballero. Conmigo no ha de hacer ningún efecto tus fuerzas, ni han de tener valor tus riquezas, ni palabras han de poder engañarme, ni tus suspiros y lágrimas enternecerme. Si alguna de todas estas cosas que he dicho viera yo en él que mis padres me dieran por esposo, a su voluntad se ajustará a la mía, y mi voluntad de la suya no saliera. De modo que, como quedará con honra, aunque quedará sin gusto de grado, le entregará lo que tu señor, ahora con tantas fuerzas, procuras. Todo esto he dicho, porque no es pensar que me alcance cosa alguna que no fuera mi legítimo esposo,
Si no reparas más que en eso, bellísima Dorotea, que ese es el nombre de esta desdichada, dijo el desleal caballero. Ves aquí, te doy la mano de serlo, y sean testigos de esta verdad los cielos, a quien ninguna cosa se esconde, y esta imagen de esa señora que aquí tienes. Cuando Cardenio le oyó decir que se llamaba Dorotea, tornó de nuevo sus sobresaltos y acabó de confirmar por la verdadera su primera opinión, pero no quiso interromper el cuento que por ven en que venía a parar lo que ella casi sabía. Solo lo dijo. ¿Que Dorotea es tu nombre, señora? Otra he oído yo decir lo mismo, que quizá corre parejas con tus desdichas. Pasa adelante, que tiempo vendrá en que te diga cosas que te espanten en el mismo grado, que te lastimen. Reparó Dorotea en las razones de Carlenio, y en su extraño y desastrado traje, y rogóle que si alguna cosa de su hacienda sabía, se la dijese luego, porque si algo le había dejado buena la fortuna, era el ánimo que tenía para sufrir cualquier desastre que le sobreviniese, segura de que a su parecer ninguno podía llegar, que él tenía a acrecentarse un punto. No le peleará yo, señora, respondió Carlenio, en decirte lo que pienso, si fuera verdad lo que imagino, y hasta ahora no se pierde coyuntura, ni a ti te importa nada el saberlo. Sea lo que fuera, respondió Dorotea. Lo que en mi cuento pasa fue, tomando don Fernando una imagen que en aquel aposento estaba, la puso por testigo de nuestro desposorio. Con palabras eficacísimas y juramentos extraordinarios, me dio la palabra de ser mi marido, puesto que antes que acabase de decirlas, le dije que mirase bien lo que hacía, y que considerase el enojo que su padre había de recibir al verle casado con una villana vasalla suya, que no cegase mi hermosura, tal cual era, pero no era bastante para hallar en ella disculpa de su yerro, y que si de algún bien me quería hacer por el amor que me tenía, fuese dejar correr mi suerte a lo igual de lo que mi calidad pedía, porque nunca los tan desiguales casamientos se gozan, ni duran mucho en aquel gusto con que se comienza. Todas esas razones que aquí he dicho le dije, y a otras muchas de que no me acuerdo, pero no fueron parte que para él dejase seguir de su intento. Bien así como el que no piensa pagar, que al concertar de la barata no repara inconvenientes. Yo, a esta sazón, hice un breve discurso conmigo y me dije a mí misma, sí, que no seré yo la primera que por vía de matrimonio haya subido de humilde a grande estado, ni seré don Fernando el primero que en hermosura o ciega afición, que es lo más cierto, haya hecho tomar compañía desigual a su grandeza. Pues si no hago ni mundo, ni uso nuevo, viene sacudida esta honra que la suerte me ofrece, puesto que en este no dure más la voluntad que me muestra de cuánto dure el cumplimiento de su deseo. Que en fin, para con Dios seré su esposo. Y si quiero con desdén en despedirle, en término levedo, que no usando el que debe, usaré de la fuerza y vendré a quedar deshonra y sin culpa de la culpa, que me pudiera el que no supiera cuán si ella he venido a este punto. Porque qué razones sean bastantes para persuadir a mis padres y a otros que, caballero, dentro de mi aposento sin consentimiento mío. Todas estas demandas y respuestas revolví en un instante la imaginación, y sobre todo me comenzaron a hacer fuerza e inclinarme a lo que fue, sin yo pensarlo, mi perdición, los juramentos de don Fernando, los testigos que ponía, las lágrimas que derramaba y finalmente su disposición y gentileza que acompañada con tantas muestras de amor, de verdadero amor, pudieran rendir a otro tan libre y recatado corazón como el mío. Llamé a mi criada para que en la tierra acompañase a los testigos del cielo. Tornó don Fernando a reiterar y confirmó sus juramentos. Añadió los primeros nuevos santos por testigos y echóse mil futuras maldiciones si no cumpliese lo que prometía. Volvió a humedecer sus ojos y a incrementar sus suspiros. Apretóme más entre sus brazos, de los cuales jamás me había dejado. Y con esto, y con volverse a salir del aposento mi doncella, yo dejé de serlo y él acabó de ser traidor y fue mentido. El día que sucedió a la noche de mi desgracia se venía aún no tan apriesa como yo pienso que don Fernando deseaba, porque después de un cumplido, aquello que el apetito pide, el mayor gusto que puede venir es apartarse de donde le alcanzaron. Digo esto porque don Fernando da un prieso por parte de mí y por industria de mi doncella, que era la misma que allí la había traído antes que amaneciese, se vio en la calle.
Al despedirse de mí, aunque no con tanto ahínco y vehemencia como cuando vino, me dijo que estuviese segura de su fe y de ser firmes y verdaderos su juramento. Y para más confirmación de su palabra, sacó un rico anillo del dedo y se lo puso en el mío. En efecto, él se fue, yo quedé ni de triste ni alegre. Eso se viene a decir que quedé confusa y pensativa, y casi fuera de mí con el nuevo acaecimiento, y no tuve ánimo o no se me acordó de reñir a mi doncella por la traición cometida de encerrar a don Fernando. En mi mismo aposento, porque aún no me determinaba si era bien o mal el que me había sucedido, dije al partir a don Fernando que por el mismo camino de aquella podía verme otra noche, pues ya era suya hasta que cuando él quisiese aquel derecho se publicase. Pero no vi nota alguna, sino fue la siguiente: ni yo pude verle en la calle ni en la iglesia, en más de un mes que en vano me cansé en solicitarlo, pues que supe que estaba en la villa y en los más días iba a casa, ejercicio que él era muy aficionado. Estos días y estas horas, bien sé que yo para mí fueron aciagados y menguadas, y bien sé que comencé a dudar en ellos y a un descreer de la fe de don Fernando, y sé también que mi doncella oyó entonces las palabras que, en represión de su atrevimiento, antes no había oído. Y sé que se me fue forzoso tener en cuenta, con mis lágrimas y con la compostura de mi rostro, por no dar ocasión a que mis padres me preguntasen qué fue que andaba descontenta y me obligasen a buscar mentiras que decirles. Pero todo esto se acabó en un punto llegándose a uno donde se atropellaron respectos y se acabaron los honrados discursos y a donde se perdió la paciencia y salieron a plaza mis secretos pensamientos. Y esto fue porque allí, a pocos días se dijo en el lugar, como una ciudad allí cerca, se había casado don Fernando con una doncella hermosísima en todo extremo y muy principales padres, aunque no tan rica que por la dote pudiera aspirar a tan noble casamiento. Díjose que se llamaba Lucinda, con otras cosas que en su desposorio sucedieron dignas de admiración. Oyó Carlene el nombre de Lucinda y no hizo otra cosa que encoger los hombros, morderse los enarcalarse y dejar de allí a poco caer por sus ojos dos fuentes de lágrimas. Mas no por esto dejó brotear de seguir su cuento diciendo: llegó esa triste nueva a mis oídos, y en lugar de helárseme el corazón en oírla, fue tanta la cólera y rabia que se encendió en él, que faltó poca para no salirme por las calles dando voces, explicando la alevosía y traición que se me había hecho. Más templóse esa furia por entonces como empezar de poner aquella misma noche por obra de lo que puse, que fue ponerme en este hábito que me dio una de las que llaman zagales en casa de los labradores, que era criado de mi padre, al cual descubrí toda mi desventura y le rogué que me acompañase hasta la ciudad donde entendí que mi enemigo estaba. Él, después que hubo reprendido mi atrevimiento y afiado mi determinación, viéndome resulta mi parecer, se ofreció a tenerme compañía como él dijo, hasta el cabo del mundo. Luego al momento encerré en una almohada de lienzo un vestido de mujer y algunas joyas y dineros por lo que pueda suceder. Y en el silencio de aquella noche, sin dar cuenta a mi traidora doncella, salí de mi casa acompañada de mi criado y de muchas imaginaciones y me puse en camino de la ciudad a pie, llevada en vuelo del deseo de llegar, ya que no estorba lo que por hecho, a lo menos a decir don Fernando, que dijese con qué alma la había hecho. Llegué en 2 días y medio, donde quería ir, y entrando por la ciudad pregunté por la casa de los padres de Lucinda. Y al primero a quien hice la pregunta me respondió más de lo que yo quisiera oír. Díjome la casa y todo lo que había sucedido en el desposorio de su hija, cosa tan pública en la ciudad que se hacen corrillos para contarla por toda ella. Díjome que en la noche que don Fernando se desposó con Lucinda, después de haber ella dado el sí de ser su esposa, le había tomado un recio desmayo, y que llegando su esposa a desabrocharle el pecho para que le diese aire, le halló un papel escrito de la misma letra de Lucinda en que decía y declaraba que ella no podía ser esposa de don Fernando porque lo era de Carlene. A lo que el hombre me dijo que era un caballero muy principal de la misma ciudad, y que se había dado el sí a don Fernando fue por no salir de la obediencia de sus padres. En resolución, tales razones dio que contenía el papel, que daba a entender que ella había tenido intención de matarse en acabándose de esposar,
y daba allí las razones por qué se había quitado la vida, todo lo cual dicen que confirmó una daga que se la hallaron, no sé en qué parte de sus vestidos, todo lo cual, visto por don Fernando, parecióle que Lucinda la había burlado y encarnecido tenido un poco. Arremetió a ella antes de su desmayo volviese, y con la misma daga que la hallaron la quiso darle puñaladas y lo quisiera si sus padres y los que hallaban presentes no se le estorbaran. Dijeron más, que luego se ausentó don Fernando y que Lucinda no había vuelto de su paroxismo hasta otro día, que contó a sus padres como ella era verdadera esposa de aquel carleño que he dicho. Supe más que el cardenio, según decían, se halló presente a los de sus desposorios y que viendo la desposada, lo cual él jamás pensó, se salió de la ciudad desesperado, dejándole primero escrito una carta donde daba a entender el agravio que Lucinda le había hecho y de cómo él se iba a donde la gente no le viesen. Esto todo era público y notorio en toda la ciudad, y todos hablaban de ello, y más hablaron cuando supieron que Lucinda había faltado de casa de sus padres y de la ciudad, pues no la hallaban en toda ella, de que perdían el juicio de sus padres y no sabían qué medios se tomaba para hallarla. Esto que supe puso en bando mis esperanzas, y tuve por mejor no haber hallado a don Fernando que no hallarle casado, pareciéndome que aún estaba del todo cerrada la puerta a mi remedio, dándome a entender que podría ser que él se le hubiese puesto aquel impedimento de un segundo matrimonio, para traerle a conocer lo que al primero debía, y caer en la cuenta de que era cristiano y que estaba más obligado su alma que los respetos humanos. Todas estas cosas revolvían en mi fantasía y me consolaba sin tener consuelo, fingiendo unas esperanzas largas y desmayadas para entretener mi vida, que ya aborrezco. Estando pues en la ciudad sin saber qué hacerme, pues a don Fernando no llama, llegó a mis oídos un público pregón, donde se prometía grande hallazgo a quien me hallase, dando las señas de la edad y el mismo traje que traía. Y oí decir que se decía que me había sacado de casa de mis padres el mozo que conmigo vino, cosa que me llegó el alma, porque cuando caía andaba mi crédito, pues no vas a perderle con mi venida, sino añadir el con quién, siendo su sujeto tan bajo y tan indigno de mis buenos pensamientos. Al punto que vi el pregón, me salí de la ciudad con mi criado, que ya comenzaba a dar muestras de titubear en la fe que de fidelidad me tenía prometida. Y aquella noche nos entramos por lo espeso de esta montaña con el miedo de no ser hallados. Pero como suele decirse que en un mal llama a otro, que al fin de un agredo suele ser el principio de otro mayor, a mí, a mí se me sucedió, porque me hubieran creado hasta entonces fiel y seguro, así como yo esta soledad, y dictada de su misma bellaquería antes de que mi hermosura quiso aprovecharse de la ocasión que a su parecer estábamos yernos y le ofrecían. Y con poca vergüenza y menos temor de Dios ni respeto mío me requirió de amores, y viendo que yo con feas y usas palabras respondía a las desvergüenzas de sus propósitos, dejó aparte los ruegos, de quien primero pensó aprovecharse y comenzó a usar de la fuerza. Pero el justo, que pocas o ninguna veces deja de mirar y favorecer a las justas intenciones, favoreció las mías de manera que con mis pocas fuerzas y con poco trabajo di con él por un derrumbadero donde le dejé ni sé si muerto o si vivo. Luego, con la más ligereza que mi sobresalto cansancio pedían, me entré por esas montañas y llevar otro pensamiento ni otro designio de esconderme en ellas y huirle a mi padre y a aquellos que su parte me andaban buscando. Con este deseo, a no sé cuántos meses que entré en ellas, donde hallé un ganadero que me llevó por su criado a un lugar que estaba en las entrañas de esa sierra, al cual he servido de zagal todo este tiempo, procurando estar siempre en el campo por encubrir sus cabellos por ahora. Tan sin pensarlo me han descubierto, pero toda mi industria y toda mi solicitud fue y ha sido de ningún provecho. Pues mi amo vino en conocimiento de que yo no era siempre la fortuna con los trabajos dar los remedios. No había derrumbadero ni barranco de donde desempeñar y desempeñar al amo. Como le hallé para que había así, tuve por menos inconveniente dejarle y a concederme de nuevo entre esas ásperas que probar con él mis fuerzas o mis disculpas. Digo pues que me torné a emboscar y a buscar donde, sin impedimento alguno, pudiese con suspiros y lágrimas rogar al cielo
Se duela de mi desventura y me industria y favor para salir de ella. O para dejar la vida entre esas soledades, sin que quede memoria de esta triste que tan sin culpa suya habrá dado materia para que de ella se hable y murmure la suya y las ajenas tierras. Glosario del capítulo 28. Capotillo. Prenda a manera de capa. Polainas, especie de media calza que cubre la pierna. Dádivas, donativo desinteresado. Avivar, excitar, animar, hacer más intenso. Lascivo, propenso, excesivo a los placeres sexuales. Pregón, promulgación o publicación que se hace en voz alta.